Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo muy heterogéneo de procesos que presentan características clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes. Soy el doctor Julián Cochea, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y director de la cátedra EPIZ Futuro. El objetivo de esta cátedra es profundizar en la investigación, la docencia, la innovación y la traslación en este tipo de procesos que resumimos con el acrónimo de EPIT. La linfangioliyomiomatosis es una de estas enfermedades, es una enfermedad ultra rara, representa apenas el 1% del total de estas EPIT. En el año 2009, desde nuestro servicio, coordinamos el primer registro español de linfangioliyomiomatosis. Jugaron un papel importante los doctores Álvaro Casanova y Esther Antón, en aquel momento médicos residentes de nuestro servicio. En la actualidad estimamos que existen unas 250 mujeres jóvenes, en edad fértil, insisto, con esta patología en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué reportaje nos ha preparado la agencia F Salud, sobre este particular. Doctora Ancochea, tenemos a dos protagonistas, el doctor Álvaro Casanova, neumólogo del Hospital de Lenares, en Coslada, y a una paciente, Lourdes, que padece LAM, linfangioliyomiomatosis. Hola Álvaro. Hola Lourdes, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, estoy un poco peor, ¿eh? ¿Sí? Los últimos meses y ya no puedo con las cuestas. ¿Sí? ¿En qué lo has notado? Pues que para subirlas tengo que ir súper despacio. O sea, ya me está impidiendo hacer cosas, ¿sabes? Porque es que tengo que ir súper despacio para subirlas. Ya. ¿Y has tenido alguna infección respiratoria o algo este invierno? Bueno, llevo 2 meses con... Ya sé que los catarros nos duran una eternidad, pero ya empecé después del verano. Yo creo que empecé a notar que... Siempre es que esto es progresivo, pero que después del verano ya se me hace muy... Se te hace más duro. Se me hace más duro ya. ¿Cómo descubrió que tenía alguna patología, una enfermedad, algunos síntomas extraños? Pues porque me cansaba con esfuerzos muy pequeños, que no me parecía normal para la edad que tenía. ¿Y qué le dijo el médico de cabecera? Pues al principio no te hacen nunca mucho caso, porque la respuesta más habitual es pues tendrás un catarro o estarás estresada o respuestas así, hasta que no vas más veces, en muchos casos no te tienen en consideración, no te hacen caso. Doctor Álvaro Casanova, ¿es un problema el diagnóstico precoz? Exacto, la verdad que es el mayor problema que tiene la enfermedad. Es una enfermedad minoritaria que se suele confundir con enfermedades mucho más prevalentes. Imaginaros, si tenemos una paciente joven que va al médico de familia porque nota falta de aire, porque tose, pues es muy fácil pensar más en asma, porque es una enfermedad que padece mucho más el 4 o 5% de la población. Entonces, muchas pacientes se le diagnostica de asma. Si es fumadora y tiene 40 o 45 años, pues muchas veces se le diagnostica de EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica del fumador. Por tanto, suele tardar tiempo desde que empiezan los síntomas hasta que se llega al diagnóstico de la enfermedad. ¿Y cómo es posible que un especialista de una mujer entre 600.000 pueda llegar a determinar que es LAM? Bueno, pues se empieza a sospechar porque realmente se ve que la paciente no responde cuando se le pone un tratamiento broncodilatador. Generalmente no hay una respuesta, la paciente sigue refiriendo los mismos síntomas y no siempre es fácil. Hasta que no se deciden hacer pruebas complementarias más específicas, como pueden ser las pruebas respiratorias que incluyen la difusión, o cuando se decide hacer un TAC de tórax, es cuando realmente se sospecha o se empieza a pensar que pueda tener esta enfermedad. Bueno, Lourdes, vamos a hacer la espirometría, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos, por aquí, pasa por aquí. Sí. Hola, Hola, Rocío, buenos días. Llene mucho, suelte con fuerza. Siga soplando, siga, un poquito más y llene. Doctor Álvaro Casanova, especialista en neumología del Hospital de Lenares. ¿Por qué es tan importante una espirometría en la LAM? La espirometría es la prueba básica que tenemos los neumólogos para poder diagnosticar cualquier enfermedad respiratoria. En la LAM, la espirometría nos muestra un patrón obstructivo y nos permite
empezar a sospechar la enfermedad, aunque, como digo, es una espirometría que la pueden dar otras enfermedades, sobre todo el asma y la EPOC. A medida que avanza la enfermedad nos va a permitir hacer el seguimiento, porque podemos ir midiendo si la enfermedad está estable o si la enfermedad va avanzando porque la espirometría va empeorando. ¿Y se diferencia de alguna manera de las mujeres que padecen EPOC o asma? Por la espirometría no. Es decir, que necesitamos otras pruebas más específicas, como es la tomografía de tórax de alta resolución, o pruebas como la difusión, incluso a veces una fibrobroncoscopia o una biopsia pulmonar. Aquí tenemos el resultado de la espirometría. ¿Y qué podemos observar, doctor? Bueno, mirando la gráfica, en la espirometría de una persona sana, cuando coge aire, debería llegar hasta la línea de puntos, hasta arriba, y cuando sopla el aire va cayendo más o menos describiendo esa imagen de triángulo. Lo que vemos en esta espirometría es que cuesta más, no se llega hasta el punto de arriba, y cuando el paciente comienza a soltar el aire va describiendo una convexidad como un arco, y eso nos está indicando que hay un patrón obstructivo. Luego miraríamos los valores, que son los que nos van a definir el grado de obstrucción. Doctor, viendo esta gráfica, ¿qué le ocurre al sistema respiratorio de Lourdes? Lo que le ocurre básicamente es que hay una obstrucción de las vías aéreas. Las vías aéreas son los bronquios que llevan el aire hacia los pulmones. ¿Cómo son los pulmones de una mujer que sufre la LAM? Mirad, vamos a verlos. Fijaros, esto es un corte de un TAC, que es la prueba que nos permite sospechar o incluso poder llegar a diagnosticar la enfermedad. Mirad, en el TAC lo que vemos son estas lesiones, estas zonas más oscuras, más negras, que se ven muy bien, ¿veis? Que son como pequeños círculos, que las llamamos quistes o bullas, ¿no? Pues el pulmón de las pacientes con esta enfermedad se va llenando de estos agujeros que van haciendo que el pulmón vaya perdiendo su función y vaya destruyendo poquito a poco el tejido, el órgano pulmonar. ¿Y por qué aparecen estas bullas o agujeritos? Porque en esta enfermedad hay una célula, un tipo de célula que se llama célula LAM, que es como una célula muscular lisa que va a ir creciendo de forma descontrolada y va a ir invadiendo el pulmón, los vasitos, que son estas estructuras blanquecinas, los linfáticos, y finalmente van a formar esos agujeros como consecuencia del crecimiento de este tipo de célula anómala que prolifera en el pulmón de las pacientes con LAM. Doctor, ¿por qué las mujeres y a su edad fértil? Bueno, es una buena pregunta porque todavía no sabemos realmente el origen de la enfermedad. Se sabe que sí que hay cierto componente hormonal en la enfermedad, porque se ha visto que solo afecta a mujeres, sobre todo se ha relacionado con los estrógenos, y se ha visto que incluso la enfermedad puede empeorar en pacientes, en mujeres cuando están embarazadas o cuando tienen más carga estrogénica en el organismo. Pero saber la causa o el porqué exacto de que solo afecte a mujeres es algo que todavía no sabemos. Doctor Casanova, ¿cuáles son las complicaciones de la LAM? La complicación más frecuente es el neumotórax. Otras de ellas son el quilotórax, aunque menos frecuente, y también la presencia de unos tumores en los riñones que se llaman angiomiolipomas renales. ¿Nos puede mostrar en qué consiste un neumotórax y un quilotórax? Sí, vamos a verlo. Mirad, este es, como veíamos, un corte de TAC donde vemos el pulmón, vemos el otro pulmón, y aquí, que es el lado derecho, vemos aquí el borde, este sería el borde del pulmón, y esta zona negra es aire que ha entrado entre las costillas y el pulmón como consecuencia de la ruptura de alguna de las bullas que estaba más pegada a la zona o a la superficie del pulmón. Y aquí en esta siguiente imagen vemos una radiografía de tórax, donde esta zona más central, este es el corazón, pero vemos aquí esta mancha blanquecina, a diferencia de este lado, que nos está enseñando que hay líquido en la cavidad pleural. Pues el quilotórax es otra complicación, aunque menos frecuente, de la enfermedad, y es la presencia de líquido que puede ir llenando el pulmón y que va a hacer que la paciente note que le falta más el aire. Lourdes, una cosa importante. Una vez que te diagnosticaron LAM, ¿cómo ha ido evolucionando tu enfermedad? Pues en mi caso ha ido muy despacio, porque yo estoy diagnosticada desde 1997, o sea, ya hace 20 y tantos años. Entonces fue muy lentamente.
yo creo que me la diagnosticaron dentro de lo que cabe, tenía poca afectación todavía pulmonar y ha ido muy lentamente. ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora ya estoy bastante afectada, por lo que le decía el doctor, ya las cuestas es un mundo, para subirlas tengo que ir súper despacio o incluso si está muy pararme. Entonces yo creo que ya necesito oxígeno, lo que iba a consultarlo hoy precisamente. Doctor Casanova, ¿cómo evoluciona la linfangio-leiomiomatosis? En general es una enfermedad que evoluciona de forma lenta. Es decir, las pacientes van perdiendo su capacidad pulmonar en un periodo de años. De hecho, se estima una supervivencia a los 10 años del 80%, es decir, que a los 10 años pues el 80% de las pacientes están vivas. Pero siempre hay pacientes porque la enfermedad se ha diagnosticado más tardíamente, porque no ha tenido acceso a algún tratamiento que disponemos hoy día, que la enfermedad pues, puede ser más agresiva y evolucionar en cortos periodos de tiempo. Estas mujeres, ¿cuál sería la parte final de la enfermedad? La parte final de la enfermedad es una situación muy delicada porque son pacientes que cuando la enfermedad avanza pues tienen una disnea que llega un momento a necesitar oxígeno, primero oxígeno para caminar, luego oxígeno para estar en casa, para estar incluso en reposo y finalmente pues las pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria. Es verdad que hoy día el trasplante de pulmón ha demostrado que puede aumentar la supervivencia cuando la enfermedad llega a una fase avanzada y hay algunas pacientes que consiguen trasplantarse el pulmón y poder vivir con otra enfermedad, que es el trasplante de pulmón, pero vivir unos años más. Doctor, en cualquier caso hay que transmitir un mensaje positivo de esta enfermedad, porque hay un control exhaustivo de las pacientes y además porque la ciencia avanza a pasos muy importantes. Exacto. Con los años se ha ido avanzando en la investigación y en el año 2011, por fin, se testó un fármaco muy importante en esta enfermedad, que son análogos de rapamicina, sirolimus o everolimus. Son dos fármacos que demostraron en un ensayo clínico bien diseñado que podía enlentecer la pérdida de función pulmonar administrando este fármaco cuando se comparaba con el placebo. Y se vio que sí, que realmente ese fármaco podía frenar el avance o hacer que la enfermedad se prolongara y se convirtiera en una enfermedad crónica. Doctor, ¿qué mensaje le lanza a las pocas pacientes, entre comillas, que sufren esta enfermedad a nivel mundial, pero que para ellas es importantísimo? El mensaje es de optimismo. Yo creo que hoy día se ha avanzado mucho en la enfermedad, tenemos un tratamiento que puede ser útil, pero además hay muchas líneas de investigación abiertas, incluso en España. Estamos trabajando junto con el grupo de Barcelona del doctor Miguel Ángel Pújana en llevar a cabo otros tratamientos asociados a los tratamientos que ya tenemos para intentar conseguir algún día llegar a curar la enfermedad. Sufren la LAN alrededor de 250 mujeres en España, como Lourdes. Bueno, Lourdes, muchas gracias por haber participado en este reportaje. De nada, vosotros. Fuerza y ánimo. Venga, gracias. Hasta luego. Doctora Ancochea, su conclusión. Después de este magnífico reportaje de la agencia EFE, mi mensaje final es de optimismo. De optimismo, de la mano de la investigación, estamos todos juntos. En el año 2002 nació ELAN, la Asociación de Pacientes con Linfangioleiomyomatosis. De alguna manera nació en este hospital con su primera presidenta, una de nuestras pacientes, María Sun Valdivieso. Después vino Mariluz Villa, después vino María Guerrero. ELAN son mujeres, mujeres jóvenes, mujeres luchadoras. Caminamos con ellas y juntos conseguiremos un futuro mejor, un futuro de esperanza para estas mujeres. Miren, este libro, Raras pero Interesantes, se publicó en el año 2013, lleva ya varias ediciones. Es un libro precioso, con una serie de ilustraciones de Agustina Sobrino. De hecho, Agustina Sobrino nos habla en el libro, en el preámbulo del mismo, de un encaje de bolillos, de sensaciones encontradas que tejen estas pacientes día a día. Aire, espacio, transparencia, color, brumas, nostalgia, búsqueda, horizonte,
silencio, dolor, fragilidad, resistencia, inquietud, sosiego, lucha, perseverancia. Las mujeres con linfangioleiomyomatosis son unas luchadoras, luchan toda la vida. Yo tuve la ocasión de escribir un poema en este libro, raras pero interesantes, un poema que lleva el título de Lam tiene nombre de mujer. Y acaba diciendo: las mujeres con Lam respiran vida, respiran sueños, poesía, sentimientos, coraje, pasión, solidaridad. Son mujeres que respiran vida, mujeres del aire. Sí, las mujeres con Lam respiran vida, respiran futuro. Y es que el futuro también tiene nombre de mujer.